Buenas, queridos estudiantes. Vamos a ver el curso 4 o la clase 4 sobre Excel. En esta ocasión vamos a seguir repasando el concepto de fórmulas en Excel. Lo vimos en el video pasado, hicimos una serie de ejemplos que esperamos que hayan quedado claros y vamos a hacer un refuerzo sobre ese tema. Entonces, ¿qué serían las fórmulas en Excel? Serían las que realmente dan potencia a las hojas de cálculo. Sin ellas, Excel no solo serviría para crear tablas con un aspecto más o menos agradable, pero no funcional, o para gestionar listas estáticas de elementos. Las fórmulas añaden actividad a la hoja de cálculo, permitiendo realizar cálculos de forma automática. Así, por ejemplo, vamos a observar la siguiente tabla que representaría, por ejemplo, un ticket de compra. ¿Qué es un ticket de compra? Es una factura, lo mismo que vimos en el video pasado. Aquí tenemos el ejemplo de cantidad, precio unitario, total y el concepto de los productos. Y tenemos una serie de ejemplos y aquí tenemos el valor total de cada una de esos productos y el valor total de la suma de ellos. Algo muy parecido a lo que hicimos en la clase pasada. Excel nos permite, mediante el uso de fórmulas, que introduciendo solamente las cantidades y los precios unitarios, el subtotal de cada línea se calcula automáticamente. También el total de la lista se calcularía automáticamente. Además, si cambiamos la cantidad y o el precio unitario, tanto los subtotales como el total del ticket se actualizan automáticamente. Las fórmulas en Excel comienzan pareciendo igual, tal cual como aparece aquí en rojo. Es tratado como un texto, mientras que si igual a 1 por 6 menos 5 entre G1, 23, expresa un cálculo. Si deseamos que el contenido en forma de texto de una celda empiece por el signo igual sin ser una fórmula, debemos usar el apóstrofo que está encerrado, la comilla simple encerrada que aparece encerrada entre paréntesis. Esto haría que él se la interprete como un texto y no como una fórmula. Sería la opción para si queremos hacer un ejemplo, pero que el Excel no nos tome como una fórmula. La siguiente figura muestra un ejemplo de una fórmula 2 por 3 elevado a la 3 y el texto agregándole la comilla simple igual a 2 por 3. Como se ve en la celda, se muestra el resultado final, mientras que en la barra de fórmula se muestra exactamente el valor o la fórmula que introducimos. Aquí vemos el ejemplo. Acá en la barra de fórmula se ve la fórmula, mientras que en la celda se va a ver siempre el resultado de la fórmula. Esto lo mismo en la clase pasada y en la actividad pasada también se hizo un interrogante sobre esto. Así que si deseas de pronto reforzar esa parte, pues regresa al video anterior y podrás ver más claro el ejemplo. Operaciones simples que referencian celdas individuales. Excel permite incluir varios tipos de elementos en las fórmulas, operadores, constantes, valores numéricos, textos, etc. Referencias a celdas y funciones de hojas de cálculo como suma, promedio, etc. Excel reconoce los operadores indicados en la siguiente tabla. Aquí tenemos los operadores matemáticos que son la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia. Acá en informática se representan de esta manera. La suma con el signo más no cambia, la resta con el signo menos no cambia, pero ya el signo de multiplicación que utilizamos en matemáticas ya no sería la X, sino que acá se representa con el asterisco. La división
ya no se representa como lo utilizamos allá, sino con la barra inclinada, y la potencia se representa con este símbolo. Así sería la concatenación, pero ya veremos en el próximo video cómo se hace una concatenación de varias celdas. Aquí tenemos la comparación, resultado verdadero o falso. O sea, este sería el signo igual, pues ya lo conocemos. El signo mayor o igual, el signo menor o igual, el signo distinto, pues se representaría de esta manera. La expresión se evalúa antes, de esta manera sería un ejemplo para que también estaremos viendo más adelante. Así que toda esta temática vamos a abordarla en el próximo video. En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos del uso de operadores. Por ejemplo, aquí vemos un campo que se llama fórmula introducida y acá vamos a ver el resultado. Por ejemplo, tenemos igual 2 asterisco 4, que recuerden que el signo multiplicación en informática se representa por el asterisco. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo una multiplicación entre 2 por 4 y acá vemos el resultado que es 8. Tenemos los valores igual a 2 mayor que 2, perdón. Este va a dar un falso porque recuerden que 2 es igual a 2, no es 2 mayor a 2. Acá tenemos 1 igual, aquí estamos haciendo un ejemplo de concatenación y nos quedaría de esta manera. Lo mismo estamos haciendo acá, una concatenación, pero con un espacio. Vemos que acá no hay el espacio y aquí sí lo hay porque aquí lo definimos separando las comillas. Aquí tenemos 4 elevado a la 3, lo que equivale a 4 por 4 por 4. Nos da 64. Acá tenemos la fórmula introducida igual B2, o sea, el contenido de la celda B2. Acá habla de distinto a B6, que es un valor verdadero. ¿Por qué? Porque la fórmula está bien planteada. Hablemos sobre las funciones. Podemos definir una función como una fórmula compleja predefinida, a lo que proporcionamos datos, argumentos para poder usarla. Los argumentos pueden ser dados directamente, constantes o referenciados como celdas, bien como celdas individuales o como rango. Cuando hablamos de celdas individuales, cuando tomamos uno, y rango cuando tomamos varias celdas. Recuerda que un rango se especifica por esquina superior izquierda y esquina inferior derecha, como A1 hasta B3. O sea, estamos tomando un rango de entre la celda A1, tomaría todo hasta la celda B3. Ya estamos tomando, si vemos aquí, la columna A y estamos tomando la columna B. Y que la unión de rangos para crear un rango compuesto es tenemos las comillas para hacer la unión como se ve acá. Y un ejemplo. También vamos a verlo en el próximo video en ejercicio. A continuación vemos cómo podemos crear una fórmula que incluya una función en una función. Existen varias formas de introducirla, así como la sintaxis de las fórmulas y la ayuda que proporciona Excel. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos válidos del uso de la función suma. Como se ve, puede usarse con un argumento, filas 1 y 5 de la tabla, con 2, filas 2 y 3 y 4, con 3, última fila, e incluso con más. Veamos ese ejemplo más claro. Aquí tenemos la fórmula, dice igual suma, ¿qué valor? 1. Nos devuelve el valor 1 porque solamente está sumando el valor 1. Acá dice igual suma, punto y coma, 1, punto y coma 3, está haciendo la suma 1 más 3, pues aquí nos da el valor de 4. Igual suma B1, 2.2. ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos muestra que va a sumar el contenido que está en la celda B1 más el valor 2. Acá nos dice igual suma B1, punto y coma B2. ¿Qué quiere decir? Que nos va a sumar el contenido que está en B1 más el contenido que está en B8. Igual suma B5, 2 puntos, B1, perdón, 2 puntos, B5. Las sumas de la celda de rango que están
entre B1 hasta el B5. Acá vemos otro ejemplo que sería igual suma B1, aquí nos dice B1 que es igual que está acá arriba, hasta la B5, después nos dice que toma desde la C2 y después toma D1 hasta la D4. Aquí nos ve el ejemplo en donde devuelve que la suma de la celda del rango B1 al B5 más el contenido de la celda C2 más las sumas de las celdas del rango D1 hasta la D4. Bueno, esto sería el contenido de este video para hacer un repaso sobre fórmulas y funciones, tema que estaremos ampliando en el próximo video. Esta es una ampliación del video anterior para aclarar algunas dudas que algunos estudiantes presentaron en el aula de clase y se están aclarando en este video. Vamos a resolver la siguiente actividad en tu cuaderno. Dice, resuelva en tu cuaderno las siguientes investigaciones. Investigue más detalladamente cómo se utiliza una fórmula en Excel. Dé ejemplos de una fórmula de suma, una de resta, una de multiplicación y una de la división utilizando Excel. Ese sería el primer punto a resolver. El segundo punto sería, ¿cuál es el resultado de la siguiente fórmula? Aquí vemos la fórmula donde nos dice que igual suma, está tomando el rango, lo que vimos ahorita, está tomando el rango de la celda B1, o sea, esta celda B1, la unión, recuerden que la unión entre una columna y una fila es una celda. Entonces nos está diciendo que igual suma el rango que hay entre la B1 hasta la B5, todo lo que está aquí sombreado. ¿Cuál sería el resultado de esta fórmula? Tercera pregunta, investigue cuáles son los operadores de las matemáticas y cómo se representan en informática. Cuarto, cuáles son las funciones predeterminadas que se utilizan en Excel. Menciónelas. Y quinto, con sus propias palabras, ¿cuál ha sido su experiencia con este curso? ¿Cree usted que debería mejorar su contenido? Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.